pero pues por aquí estamos una vez más. Y la última vez estuvimos revisando la teoría detrás de las redes neuronales. Estuvimos estudiando varias cositas en torno a cómo funcionan las redes neuronales. Déjenme abro por acá esa presentación, de hecho, porque nos va a ser útil en esta transmisión, en donde vamos a implementar, vamos a buscar implementar la red neuronal, una red neuronal desde NumPy, ¿no? Entonces, pues bueno, vámonos al código y arranquemos con esta implementación, ¿eh? Por acá tenemos nuestro código, nuestro Visual Studio, y vamos a arrancar a programar una red neuronal desde cero. Entonces vamos a revisar la propagación hacia adelante, la propagación hacia atrás. Vamos a definir las funciones de activación, vamos a definir sus derivadas, vamos a hacer el cálculo de los gradientes para poder hacer el backpropagation, y vamos obviamente a entrenarla con un conjunto de datos, ¿vale? Entonces arranquemos con nuestra codificación. Vamos a arrancar importando NumPy, como generalmente hacemos, y nuestro matplotlib. .pyplot as vamos a traernos unas funciones que nos permiten construir datos sintéticos muy parecidos a los datos que estuvimos usando cuando trabajamos en el playground, en la última sesión, en el playground de TensorFlow. Vamos a crear unos datos con esa forma, en donde en el centro tenemos los datos de una clase y en el exterior tenemos los otros datos, ¿sí? Los datos de otra clase, ¿vale? Entonces, para eso, de scikit-learn nos vamos a traer make Gaussian sklearn.datasets. Vamos a traernos make Gaussian quantiles. ¿Okay? Con esta función vamos a construir un dataset en 2 dimensiones con una forma muy parecida a el dataset que estuvimos revisando en el último video en nuestra sesión en donde estuvimos jugando con el playground de TensorFlow, ¿vale? Vamos a traernos de sklearn.model selection, vamos a traernos brain test split para hacer una división entre nuestros datos de entrenamiento y nuestros datos de prueba, ¿okay? Bueno, probemos que esté cargando todo bien y vamos a arrancar. Entonces vamos a arrancar con un markdown acá. Vamos a colocar acá creando datos sintéticos para el ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a generar unas 1000 pruebas, 1000 muestras de datos sintéticos. Vamos a generar un vector X, un vector Y
y vamos a usar este make Gaussian quantiles. Vamos a crear datos sin media, una matriz de covarianza entre los datos de 0,5. Vamos a crear 1000 muestras, dos clases, nFeatures igual 2, ¿vale? Y vamos a generar un mix shuffle true y vamos a crear vamos a mantener una semilla a lo largo de la creación de los datos, ¿vale? Entonces aquí hemos creado ese conjunto de datos sintéticos. Vamos a separarlos en datos, o mejor dicho, salidas y entradas. Entonces, vámonos por acá. Vámonos por acá. Vamos a ver qué nos devuelve este Y. De la clase 1. Okay. ¿Por qué me aparecen así? No entiendo. Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos clase 1, clase 0 y clase 2. Features. Bueno. New features es el número de características. Ok. Tenemos que definirle cuántas clases queremos. Ahí nos está generando 4 clases. La clase 0, la clase 1 y la clase 2. No, 3 clases. De esta forma, ya agregándole esta variable, mantenemos la generación en solamente 2 clases, que es como queremos. Recuerden que el ejemplo que estuvimos trabajando en el playground de TensorFlow era un ejemplo de clasificación binaria. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestro sistema. ¿Okay? Esto nos lo está devolviendo en ¿con qué forma? Esto nos lo entrega en formato tupla 1000 por 1. Bueno, vamos a tomarlo así. Vamos a crearle un nuevo eje para que nos quede con una dimensión definida, que no nos quede con ese 0. De esa forma nos va a quedar, digamos, un vector con una matriz definida, y esto nos va a ayudar para el tema de los cálculos, ¿vale? Y vamos a crear nuestra salida como esta salida traspuesta. Esto también nos va a dar orden. Este es un vector de 1000 por 1 y yo lo quiero en el formato diferente. Vamos a transponerlo y aquí ya tenemos uno de 1 por 1000. Listo, y vamos a pintar a ver cómo nos está dando nuestro dataset. Vamos a crear una figura de tamaño 10 por 10. Ok,
Hey, llegó el Choc García, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenido por aquí una vez más. Y vamos a crear nuestro scatter. ¿Cómo vamos? Vamos a crear nuestro scatter. Vamos a pintar nuestros daticos. Vamos a pintar los datos de X, que sería la primera característica, coma los datos de la segunda característica. Vamos a pintarlos de acuerdo a nuestro color. Uy, Choc, hace 10 minuticos, pero pues llevamos este poquitico nomás. Estamos hasta ahora creando los datos sintéticos, entonces pues no te perdiste de mucho, ¿vale? Entonces vamos a usar los datos de la primera dimensión de Jet. Vamos a colocarle una silueta de 40 y vamos a usar un mapa de colores full warm. Ok, aquí ya nos debería hacer el gráfico. ¿Vean? Ahí están. Entonces tenemos ese conjunto de datos que les comentaba. En el centro tenemos una clase y alrededor tenemos otra clase, parecido al dataset que usamos en el playground de TensorFlow del último video. Bueno, vamos a agregarle las leyendas. Con los elementos y vamos a agregarle un pico. ¿Sí? Espacio de datos a clasificar. Listo. Y agregámosle la grilla. plt.legend. Listo. Entonces aquí tenemos nuestros daticos, nuestras dos clases, la clase 0 que es la clase que está aquí en el centro, la clase 1 que es la clase que está afuera. Y podemos arrancar a entrenar nuestra red neuronal, ¿vale? Entonces, para poder construir la red neuronal tenemos que definir una serie de funciones que nos van a ayudar a hacer la implementación, ¿sí? Esas funciones pues terminan siendo las que debemos implementar, no son otra cosa que las funciones de activación, por ejemplo, la función de pérdida y sus derivadas, porque como estuvimos viendo en la última sesión, para poder implementar el algoritmo del descenso del gradiente, la backpropagation, a través de la backpropagation necesitamos las derivadas de las funciones de activación, necesitamos la derivada de la función de costo y pues los pesos de las diferentes capas, ¿vale? Entonces vamos a arrancar definiendo las funciones de activación. ¿Listo? Y para eso vamos a crear unas funciones, la función sigmoide, que va a recibir X y va a recibir un parámetro que nos va a determinar cuándo retorna la derivada y cuándo no. Entonces vamos a llamar eso derivar y lo vamos a dejar por defecto en falso, para que si no le colocamos nada nos devuelva la función. Si le colocamos verdadero a esa variable derivar o a ese parámetro derivar, nos va a devolver la derivada, ¿vale? Entonces, si se cumple derivar, entonces lo que vamos a regresar es la derivada de la función de activación, ¿ok? Si no,
vamos a devolver pues la función de activación sigmoide. Entonces vamos a regresar 1 dividido 1 más numpy x de menos x, que es la función sigmoide, ¿vale? Y su respectiva derivada. Entonces aquí tenemos que devolver en este caso numpy.es de menos x dividido numpy x de menos x más 1 y pues esto al cuadrado, ¿sí? Son dos, es la definición de la función de activación y de su derivada. ¿Ok? Hagamos aquí un codiguito como para probar. Vamos a definir x a través de numpy.linspace. Vamos a crear entre menos 5 y 5 en pasos de 0.1. Creo que funciona así esta función. No. Ok, entonces vamos a crearle 100. Este de aquí ¿qué es lo que 100 10. Vamos a ver qué es x. Ok, sí, me crea 10 números entre menos 5 y 5. Entonces vamos a crear 100. Ok, ahí me crea 100 números entre menos 5 y 5. Y con esto vamos a probar la función sigmoide. Entonces sig de x pues sería nuestra función sigmoide del x y le vamos a colocar derivar igual falso para que nos devuelva la implementación de la función de activación. ¿Vale? Vamos a crear aquí una figurita. Vamos a crear aquí una figurita de estas. Me voy a copiar este codiguito y vamos a pintar la función sigmoide. Entonces arrancamos creando la figura, luego hacemos plt.plot x, y, y aquí debería ya graficarnos. Opa, ¿qué pasó? Ah, perdón. Y la estoy embarrando. Es con este. Tac, listo. Y ahí nos creó la función sigmoide. Vamos a meterle una grilla, un título, gráfica de la función de activación sigmoide. Listo. Y vamos a meter una grilla. Listo. Y aquí tenemos pues nuestra función sigmoide entre menos 5 y 5. Voy a agrandar esto para que se note más. Vamos a hacerla entre 20 y 20. Y vamos a colocar 500 muestras. Ok. Y entonces aquí ya vemos mejor cómo está definida la función sigmoide, ¿sí? Entonces es una función entre 0 y 1, como estuvimos viendo en el último stream. En 0 da 0.5, ¿sí? Y tiene esta forma de S, ¿vale? Hagamos lo mismo con su derivada. Entonces pintemos aquí la derivada de sig de x, ¿vale? Usamos la misma función, pero aquí colocamos true, de tal forma que entra a esta expresión, ¿vale? Y en el mismo plot vamos a pintar x y la derivada de sig. Esto tiene un parámetro color, como lo rojo. Ok, y entonces ahí nos va a pintar tanto la sigmoide como la derivada. Fíjense que la derivada es máxima justo aquí, justo en 0, ¿sí? Tenemos una pendiente positiva
en ambos casos, ¿sí? Siempre la pendiente es positiva, y cuando llegamos aquí a 0 tenemos la máxima pendiente y luego la pendiente empieza otra vez a ser 0. Tenemos esta función para la derivada de la función de activación, ¿vale? Ahora tenemos que incluir otra función de activación, que es la ReLU. Entonces vamos a definir nuestra función ReLU de activación. Vamos a usar el mismo concepto, vamos a incluir la derivada dentro de la implementación y aquí vamos a devolver la derivada, ¿sí? Entonces vamos a devolver una x, ¿sí? Si el parámetro x es menor o igual a 0, ¿qué tenemos que devolver? 0. Y si el parámetro x es mayor que 0, pues tenemos que devolver 1 y vamos a regresar x. ¿Listo? Recuerden que la derivada de la ReLU pues es 0 para los valores negativos antes de 0 y 1 para los valores positivos. ¿Listo? Y aquí tenemos que regresar el máximo entre 0 y la variable entrada, ¿sí? De esta forma, si los valores son negativos, pues los va a mandar a 0, y si los valores son positivos, los va a mandar al mismo valor. Entonces nos va a construir la función de activación ReLU. ¿Listo? Vamos a crear aquí otra figurita. Y me voy a copiar esto para pintar la función de activación. Las voy a hacer más chiquitas. Ok, vamos a hacerlas más chiquiticas. Y aquí vamos a pintar. Vamos a definir ReLU. ReLUx. Vamos a usar la función ReLU y la derivada de ReLUx, y vamos a usar la función ReLU y vamos a colocarle derivar verdadero. Y aquí colocamos nuestra ReLUx y aquí la derivada de nuestra función ReLU. Oh, ¿qué pasó? ReLU is not defined. Bueno, tenemos que ejecutar acá. Opa, ¿qué pasó? Que me está dando error. X y Y deben tener la misma dimensión. Ya. Aquí miren que aquí la estoy amarrando porque estoy devolviendo una variable mayúscula que es una constante. Esta X es esta que había definido acá y no la variable dentro del contexto de Python que es X minúscula. Aquí está el error. Entonces vamos a corregirlo y listo. Entonces aquí tenemos la gráfica de nuestra función de activación y de su derivada. Ok. Okidoki. La sigmoide se me desapareció. ¿Por qué? No tiene por qué desaparecer. Estoy haciendo aquí. ¿Qué estoy haciendo acá? ¡Uy, Dios! ¿Qué pasó?
Por favor, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Oiga, esto sí está, pero... Esto sí está sorprendente. ¿Qué estoy haciendo mal acá? O sea, una vez definido, si los copias siempre habla del mismo. Siempre habla del mismo. Aquí ya está bien. Aquí ya está bien. Bueno, se nos fue un resto de tiempo aquí tratando de entender esto. Pero esto no lo esperaba. Ok, listo. Vamos a crear aquí una figurita, un subplot. Vamos a crear voy a organizar esto mejor. Ya que me demoré tanto acá, voy a crearle una figura. Entonces voy a crear plt.subplots 2. Crear dos plots y esto lo colocamos. Adiós. Esto, coloquémosle una figura y coloquémosle unos ejes. Así. Y entonces coloco ejes en 0.plot y pintamos así. Así nos va a aparecer la derivada y rojo para que nos quede bien. Sí. Uy, ¿qué pasó? plt.subplots. Ve, y esto ahora por qué no me está funcionando. O sea, ahora dice que esto no. No, pero qué. ¿Dónde están las cámaras? Hoy nada me funciona. Similar to subplot via 3G internet. 125. Must be an internet. Pero que estoy haciendo mal. Subplots. Uy, pero hoy estoy de un fino para pegarle a lo... Estoy de un fino para pegarle a los errores. Ok.
Hoy estoy de un fino para pegarle a los errores. Impresionante. Bueno. Ok. ¿No es así? Tag 0.set title función de activación sigmoide. Llevamos un tiempo sin ok, función de activación sigmoide. Ok, y vamos a pintar en la 1. Dot villa de la 1 y pongámosle el título a la 1. Derivada de la función de activación sigmoide. Ok. Listo. Listo. Y acá lo podemos hacer igual. Vamos a copiarnos esto. Aquí le coloco Relux. Y aquí le coloco derivada de Relux. Ok, y ahí ya nos queda más bonito el dibujo. Ok, hoy estoy patinando muchísimo. Bueno, entonces hemos creado la función de activación. ¿Sí? Es interesante acá. Tengo que entender, bajar aquí una nota. Entender que se tuvo que hacer una copia. Se tuvo que hacer una copia porque como lo estaba haciendo antes, lo tomaba como la variable original. Entonces al aplicar eso, modificamos o terminamos modificando la variable original. ¿Ok? Y eso es bien raro. Como para darle consistencia a esto, déjenme yo cambio acá esto y le coloco esto acá y le vuelvo Y. Tengo que entender por qué se tuvo que hacer esa copia ahí, no me lo esperaba, pero bueno, listo. Entonces ya tenemos las funciones de activación. Incluyamos la función de pérdida. ¿Okay? Entonces vamos a incluir acá nuestras funciones de pérdida. Tenemos que definir, es un problema de clasificación, entonces tenemos que definir la binary cross entropy. Binary cross entropy. Vamos a recibir Y, vamos a recibir Y hot, o sea, la estima, y aquí lo mismo, vamos a calcularle vamos a incluirle una flag que nos permita calcular la derivada de la entropía cruzada binaria. ¿Okay? ¿Cuál es la definición de esa función? La estuvimos viendo por acá en la clase pasada. Tenemos esta expresión de acá. ¿Ok?
Entonces fíjense que es una media de este señor, de esta suma, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo por acá, esta formulita me la voy a copiar, vamos a copiarla, a ver si esto me funciona. Markdown, definiendo la función de pérdida. Abajo. Ay, ¿qué pasó? Ok, entonces la entropía binaria cruzada tiene esta expresión que tenemos aquí. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, si derivar es igual a, si derivar, pues tenemos que derivar. Si no, tenemos que hacer el cálculo de esa expresión que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos eso que está ahí? Entonces, si y es un vector con las probabilidades reales, o sea, y y hat sería la salida de nuestra red neuronal, eso viene siendo una media, ¿no? Sí, eso viene siendo una media. Entonces, tendríamos que coger y, multiplicarlo por numpy.log de y hat más 1 menos y hat, no, ese es el y real, menos y por numpy.log de 1 menos y hat. Ok. Aquí que puede pasar, puede haber una indeterminación, y bueno, a esto nos toca calcular la media, ¿no? Menos numpy.min de esto, ¿sí? Este numpy.min ya hace esta suma y divide por n, claro. Sí. Eso lo tiene que hacer así. Vamos a mirar acá a ver. numpy.min. A ver, numpy.min. Esta es la media aritmética, es la suma de los elementos dividido por el número de elementos, correcto. Pues fíjense que ahí hacemos el producto punto a punto. Hacemos el producto punto a punto y multiplicamos por este menos 1. Y debería funcionar esto. Return esta vaina de acá. Expected identity block. No, pero ¿qué es esta vaina que? Return
y. Voy a hacer cualquier cosa. Ok, listo. Y ahora tenemos que hacer el cálculo de esa derivada de esa función que tenemos ahí para cada una de las muestras con respecto a cada una de las y's. Okidoki. Entonces vamos a revisar eso, vamos a revisar esa derivada a qué sería igual. Recuerden que la derivada la tenemos que hacer de aquí de nuestro estudio, lo que estuvimos estudiando. Esa derivada la tenemos que hacer para este caso. Es la derivada de la función de costo respecto a la función de activación de la última capa, o sea, respecto a y gorrito. ¿Okay? Tenemos que hacer la derivada respecto a y gorrito de ese término que tenemos ahí, ¿okay? De este que tenemos acá. ¿Vale? Entonces vamos a ir a escribir aquí esa derivada. Entonces, tenemos que el binary cross entropy pues es menos 1 sobre n por, bueno, lo tengo copiado, ¿no? La formulita me la puedo traer, que está en el portapapel. Acá está. ¿Listo? Subiendo. Listo. La tenemos ahí. Y entonces yo tendría que hacer la derivada parcial. De el costo respecto a y sub i. A cada uno de los y sub i. ¿Listo? Como eso es una suma, pues va a ser la misma, digamos, la derivada parcial del costo va a terminar siendo un vector en donde en cada elemento de esto tenemos la derivada respecto a una muestra. Entonces esto termina siendo la derivada parcial del costo respecto a y sub 1 y así la derivada parcial del costo respecto a y sub m, no, respecto a y sub n, donde n es la última muestra. ¿Ok? Eso terminaría siendo eso. Y fíjense que pues esto termina siendo una suma. Entonces nos va a dar y sub 1 por el logaritmo de y sub 1 gorrito más 1 menos y sub 1 por el logaritmo de 1 menos y sub 1 gorrito más y sub 2 por el logaritmo de y sub 2 gorrito más 1 menos y sub 2 por el logaritmo de 1 menos y sub 2 gorrito más, y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta pues la última muestra, y sub n por el logaritmo de la predicción enésima más 1 menos y sub n por el logaritmo de 1 menos y sub n gorrito. ¿Listo? Vale. Entonces, fíjense que cuando calculamos esta derivada parcial del costo respecto a y sub 1, y sub 1 en realidad es y sub 1 gorrito, ¿no? Porque es la salida de la función de activación. Pues esto termina siendo constante, o sea, esto termina dando 0. Cuando calculamos la segunda, pues esta da 0, todas las demás 0 y esta es la única que sobrevive y así sucesivamente. Entonces, pues prácticamente es como tomar esta y sub i
como una constante, ¿sí? Es decir, lo que tenemos que colocar en cada uno de estos elementos es precisamente y sub i por el logaritmo de y sub i gorrito más 1 menos y sub i por el logaritmo de 1 menos y sub i gorrito. ¿Listo? Y lo que tendríamos que hacer pues es la derivada de esta expresión con respecto a y sub i gorrito, ¿sí? Y eso lo tenemos que colocar en cada uno de los elementos reemplazando esta y por el valor correcto, ¿vale? Entonces aquí nos toca recordar cuánto es la derivada parcial respecto a una variable x de el logaritmo, en este caso es el logaritmo natural de x. Esto es igual a 1 sobre x. Esta es la definición de esta derivada, ¿vale? Entonces, con eso en mente, tenemos que entrar aquí a revisar cómo calculamos esto, ¿vale? Entonces, la derivada parcial respecto a y sub i gorrito de esta expresión que tenemos acá de y sub i por el logaritmo de y sub i gorrito más 1 menos y sub i por el logaritmo de 1 menos y sub i gorrito. ¿Listo? Todo esto de acá. Entonces, para esta primera expresión que tenemos aquí, la derivada parcial de esto respecto a y sub i es constante, entonces nos daría y sub i por la derivada parcial de y sub i del logaritmo de y sub i gorrito, más, esto termina siendo constante, 1 menos y sub i por la derivada parcial respecto a y sub i gorrito del logaritmo de 1 menos y sub i gorrito. ¿Listo? A eso sería igual esa derivada, aplicando pues las diferentes reglas de la derivación. Entonces la derivada, acuérdense que la derivada de una constante por una función pues es la constante por la derivada de la función, y eso fue lo que hicimos acá. Ahora nos toca aplicar este término de acá. Entonces esta derivada parcial pues es 1 sobre y sub i, entonces nos va a dar y sub i sobre y sub i gorrito más 1 menos y sub i por la derivada parcial de esto. Pero esta es aquí hay que aplicar la regla de la cadena porque es una función compuesta. ¿Ok? Entonces tenemos la derivada parcial de la externa evaluada en la interna. Entonces esa sería la derivada. Esto que tenemos aquí es como tener algo así. Es como tener la derivada parcial respecto a x de el logaritmo de una f de x. ¿Sí? Y esto es igual a la derivada de la externa a la interna, o sea 1 sobre f de x por la derivada de la interna, o sea por la derivada parcial de f de x respecto a x. ¿Listo? Vale. ¿Cuál es f de x? F de x es 1 menos y sub i. Entonces esta f de y sub i, ¿sí? Sería, esta f de x es 1 menos x. De x es y sub i gorrito. ¿Sí? Por lo tanto, esta derivada parcial pues va a dar 1 sobre 1 menos y gorrito por la derivada parcial respecto a x
¿De quién? De 1 menos x, o sea, menos 1. Entonces esto nos da menos 1. ¿Sí? Esta derivada parcial. La derivada parcial respecto a x de el logaritmo de 1 menos x. Nos da menos 1 sobre 1 menos x. Esta sería la derivada parcial. Entonces, reemplazando esto acá, pues nos termina dando menos 1 sobre 1 menos y sub i gorrito. ¿Vale? Entonces, pues nos termina dando 1 menos y sub i, sí, ahí está todo bien. Nos da y sub i sobre y sub i gorrito menos 1 menos y sub i sobre 1 menos y sub i gorrito. ¿Listo? Aquí lo tenemos. ¡Pin! Esta es mi expresión. Y esa es la derivada ¿de quién? ¿De qué expresión? De esta. Pero recuerden que la binary cross entropy tiene este menos por delante. ¿Sí? Entonces todo esto viene multiplicado por un menos 1. ¿Ok? Entonces no nos podemos olvidar de ese menos. ¿Ok? Entonces termina dando 1 sobre el número de muestras, ¿sí? Por menos y ya como vector dividido y hat como vector más 1 menos y como vector sobre 1 menos y hat. Y esta es la derivada parcial del costo respecto a y hat. Esta es, y es un vector. ¿Ok? No sé si fui lo suficientemente claro en el último paso. ¿Ok? Básicamente lo que termina pasando es que, claro, esta suma que les estoy colocando, que estamos colocando acá, pues es una suma ponderada, esta que está acá. Todo esto es así, menos 1 sobre n. Entonces al aplicar la derivada, este es el costo. Al aplicar la derivada de este menos 1 sobre n, están todos los componentes del vector. ¿Ok? Están todos los componentes del vector. Entonces al final la derivada termina siendo esto. ¿Listo? Y entonces vámonos a hacer la implementación de nuestro cosito. Entonces, lo primero que necesitamos es entender qué es n. ¿Ok? Entonces vamos a n es igual a y.shape. Dijimos que y iba a ser iba a ser ¿qué shape? Dijimos que y le vamos a dejar en versión 1 por 1000. ¿Listo? 1 por 1000, o sea que es las 1000, o sea que aquí nos toca colocar a 1. ¿Listo? Eso es n. ¿Vale? Y entonces nos toca return. ¿Qué tenemos que retornar? Tenemos que retornar esta expresioncita. Voy a colocar esto por acá.
más chiquitico para que todos podamos ver esta expresión que tenemos acá. Entonces nos toca devolver menos 1. Aquí tengo un error, esto es con menos. Bueno, no porque aquí le cambié el signo a esto, ¿no? Aquí le cambié el signo a esto, entonces lo puedo dejar así. Vale. Entonces 1 sobre n por aquí empezamos 1 menos y sobre 1 menos y hot menos y sobre y hot. Listo, 1 menos y sobre 1 menos y hot menos y sobre y hot. Listo. Ahí nos debería funcionar. Ok. Listo. ¿Qué puede llegar a pasar acá ya en una implementación? Que podríamos caer en la división por 0 y en el logaritmo de 0 que está indeterminada. Es decir, si la red neuronal predice una probabilidad de 0, cuando yo venga y calcule estos valores que yo tengo acá, me va a dar logaritmo de 0, que me va a generar un error. Yo le coloco en un py.log 0, me dice que es menos infinito, ¿sí? Y me da una división. Dice, usted puede tener aquí dificultades porque le va a dar menos infinito. ¿Ok? Más aún, por ejemplo, digamos, si yo tengo y hot y le coloco 0, por ejemplo, digamos que mi probabilidad y es 0.5, ¿listo? O 1, o bueno, 0, ¿sí? Y me predice 0, o sea, me hace una predicción perfecta. Y tratemos de calcular la binary cross entropy de y, y hat. Ok, y le vamos a colocar así. Miren que me dice que no es un número, ¿sí? Dice it's not a number porque esta y hat es 0, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede arreglar esa situación que es una situación numérica, digamos, de implementación numérica? Le podemos agregar un número muy pequeño para evitar que eso pase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos eso? Epsilon value in Python. En los lenguajes de programación uno puede recuperar cuál es el valor más pequeño que tenemos. Ok. ¿Cómo lo podemos encontrar? Value in NumPy. Vamos a buscarlo. Matching ellipse. Ok, Python. NumPy inflow. Mira, aquí está. Este es el epsilon de máquina. Depende de la precisión de la máquina. Se puede encontrar de esta forma. ¿Sí?
2,2 por 10 a la menos 16. Ese es el epsilon de máquina que maneja NumPy. Entonces vamos a colocarlo aquí, epsilon de machine igual a este valor. Y lo que vamos a hacer es que aquí, porque aquí también puede pasar, si y es perfecto, si y es 1, si y nos entrega 1, pues 1 menos 1 da, perdón, aquí no, en esta, 1 menos y hat. Si y hat es 1, es perfecto, pues esta diferencia me va a dar 0. Entonces a esto sumémosle el epsilon de máquina. Y aquí también. Para evitar esa situación. Epsilon de máquina. ¿Listo? Y acá nos toca hacer lo mismo. O sea, este es log de y hat más el epsilon de máquina. Y acá hacemos lo mismo, más el epsilon de máquina. De esa forma, cuando hacemos esto, ya no nos da, ya no nos pone lío cuando calculamos la binary cross entropy. ¿Ve? De hecho nos da epsilon. Nos da el 0 de máquina. ¿Ok? Listo. Ahora, si digamos tenemos esta y es numpy.array, digamos la primera es 1, la segunda es de la clase 0, 0, 1, 0, por ejemplo. Tenemos este valor y nos hace la siguiente probabilidad. Esta no la predice como 1, este no lo predice como 0,32, este como 0,03, este como 0,99 y este como 0. Ay, Jesús mío. Aquí es... es con coma. Sí, perdón. Esto me pasa porque estoy muy acostumbrado a MATLAB. Y en MATLAB uno los puede definir así, pero acá no se puede. Ok. La binary cross entropy de este predictor sería 0,0527. ¿Okay? Y si colocamos la derivada, derivar igual true. En ese caso, uy, ¿qué pasó? Creo que aquí es así. Tuple index out of array. NumPy, dime, ¿cómo encuentro la dimensión de un arreglo en NumPy? A ver. Dimension array in NumPy. Ndim. Ok, este es ndim y acá pues tengo que coger el máximo, NumPy.máximo. Y solo para estar seguros coloquémosle print n para saber qué valor es. No, por favor.
A ver. Démosle esto. 1. Ah, Dios. ¿Cómo así que 1? No, no es 1. No. No es 1, es 3. A ver si yo le doy shape. Cinco. Si le digo max, esto será que me coge el máximo. A ver, necesito 5. Eso, listo. Creo que así me va a funcionar. Espero que me funcione. Entonces tenemos el máximo. Ok, entonces aquí estaré dividiendo por 5 este tema. Y aquí calcula ese vector. Esto que es un vector de 5 elementos. Que es la derivada de nuestra binary cross entropy. Entonces vamos a colocarlo acá. Fórmula matemática. Esta es nuestra función. Y ya, listo. Entonces ahí ya hicimos una prueba de validación de lo que sería la entropía binaria cruzada, cálculo de la derivada de ese valor.